Zoom es un programa tecnológico que permite a las personas conectarse por video a una misma reunión desde cualquier lugar. Es posible que la Corte utilice Zoom para realizar un proceso de la Corte. Este video le enseñará lo que tiene que hacer al prepararse para un proceso remoto de la Corte por Zoom. Elija su dispositivo. Lo primero que necesitará hacer es seleccionar el dispositivo que desea usar para el proceso de la Corte. Para unirse a un proceso remoto, necesitará un dispositivo de video y de audio. Puede ser una computadora, como una portátil, una tableta o un teléfono inteligente. El dispositivo debe tener una cámara para que los demás puedan verle y un micrófono para que los demás puedan escucharle. Además, debe tener acceso a Internet, ya sea alámbrico, por Wi-Fi o a datos móviles. Si no tiene acceso a uno de estos dispositivos, puede marcar con un teléfono fijo o celular para ingresar al proceso remoto de la Corte por Zoom. Avisa a la Corte si necesita esta opción, especialmente si necesita un intérprete. Descargue Zoom. El siguiente paso es descargar la aplicación de Zoom a su dispositivo. Se recomienda seguir este paso, pero es opcional. Puede entrar a Zoom desde su navegador sin descargar ni instalar la aplicación, pero si la descarga y la instala, podrá hacer un mayor uso de sus funciones. Desde una computadora, visite zoom.us download para obtener la versión más reciente de Zoom Client for Meetings. Desde su tableta o teléfono inteligente, vaya a la App Store of Google Play e instale la aplicación de Zoom Cloud Meetings. La descarga de Zoom en su dispositivo es gratuita. Prueba de cámara y micrófono. Haya descargado o no la aplicación de Zoom, debería hacer una prueba de su cámara y micrófono antes de ingresar al proceso de la Corte. Una manera de hacerlo es unirse a una reunión de prueba en zoom.us test. Una reunión de prueba de Zoom es solo una prueba y nadie más estará en la reunión. Al unirse a una reunión de prueba, asegúrese de seguir las indicaciones de las ventanas emergentes para permitir a Zoom el acceso a su micrófono y su cámara. Desde una computadora, es posible que necesite hacer clic en Join with Video, unirse con video. Debería verse a usted mismo en la pantalla. Esto le indica que su cámara funciona correctamente. Si es la primera vez que utiliza Zoom desde su dispositivo, es posible que Zoom realice automáticamente una prueba para confirmar que su sonido funcione. Puede seleccionar el icono de la flecha hacia arriba, junto al icono del micrófono en la barra de herramientas, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. En el menú que aparece, seleccione Test Speaker and Microphone, probar altavoz y micrófono. Escuchará a varios sonidos y se le indicará que diga algo para verificar que usted puede escuchar y ser escuchado. Junto al icono del micrófono, verá el icono de la cámara. Cuando haya una barra roja sobre alguno de los iconos, significa que están desactivados. Si no hay una barra roja sobre ellos, están activados. Durante el proceso de la Corte, asegúrese de que su cámara esté encendida y de que su micrófono esté apagado o en silencio hasta que sea su turno de hablar. Practique desactivar y activar su micrófono y cámara al hacer clic o pulsar estos iconos. Elija un lugar silencioso. Busque un lugar tranquilo para unirse al proceso remoto de la Corte. Busque un lugar donde pueda estar durante algunas horas sin ser interrumpido y sin tener que hacer algo más, como trabajar o manejar. Es muy aconsejable que se encuentre en un área tranquila de su casa o en un lugar privado. Dependiendo del calendario de la Corte, es posible que tenga que esperar un rato antes de que llamen su caso. Recuerde que aparecerá en la cámara durante el proceso de la Corte, así que asegúrese de que el fondo del lugar que elija sea adecuado para la Corte. Verifique su conexión a Internet o la señal de su teléfono. Necesitará una buena conexión a Internet para usar Zoom en el proceso remoto de la Corte.
Verifique que pueda conectarse a Internet desde el lugar que eligió. Si se conecta con datos móviles, asegúrese de que se encuentra en un área que tenga suficiente señal para conectarse a la reunión sin problemas de audio y video. Y asegúrese de desactivar otros dispositivos y aplicaciones que puedan hacer uso del Internet durante el proceso de la corte. Planee la vestimenta adecuada. Aunque no asistirá a la corte en persona, debe vestirse adecuadamente. No necesita usar un traje, pero debería vestir de una forma que muestre respeto a la corte. Elija algo que pueda vestir en un entorno profesional de oficina o de negocios. Prepare sus materiales. Asegúrese de tener a la mano todos los documentos que pueda necesitar, así como el enlace de la reunión de Zoom o el ID y la contraseña de la reunión. Tenga papel y pluma disponibles para tomar notas. Cargue su dispositivo y tenga su cargador cerca. Si necesita presentar un documento como parte del proceso de la corte, consulte a la corte para que le indiquen la mejor manera de hacerlo. Es posible que la corte le pida mandarlos por correo electrónico antes del proceso de la corte. Esperamos que este video le haya ayudado a prepararse para asistir a un proceso remoto de la corte por Zoom. También les recomendamos que vea el video Cómo asistir a un proceso remoto de la corte por Zoom y consulte los recursos adjuntos. Consulte el sitio web de la corte local para obtener la información de contacto. Es posible que el sitio web de la corte también incluya enlaces directos para unirse por video o por teléfono. Gracias.